Un día salió Jesús de su casa y se sentó junto al lago. Se reunió junto a él una gran multitud. Así que él subió a una barca y se sentó. Y mientras la multitud estaba de pie en la orilla, les explicó muchas cosas con parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. Y el que tenga oídos, que escuche. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Así que tenemos tema bastante interesante para la formación de nuestra vida espiritual. Y como les dije al principio, vamos a enfocarlo desde el punto de vista que Dios no siembra inútilmente. ¿Por qué sigue Dios sembrando? ¿No te has preguntado tú eso en alguna ocasión? ¿Por qué si hay terrenos de los 4 que se mencionan, donde solo uno es capaz de tener el terreno fértil, y hay 3 que no son apropiados para que la semilla de la palabra de Dios crezca y dé los frutos que se esperan? ¿Por qué continúa el sembrador, que es nuestro Dios, sembrando? ¿O por qué nosotros seguimos sembrando la palabra de Dios para que en otros haya cosecha de buenos frutos y de bendiciones por parte de Dios? No nos cansamos de hacerlo y tampoco Dios no se cansa de hacerlo. Nosotros también queremos sembrar la palabra de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y nuestras hermanas, en la comunidad, donde quiera que estemos. Queremos llevar la bendición de la palabra de Dios, que la gente acepte y se abra la palabra de Dios, que comiencen a dar el fruto que da de bendición el estar en las cosas de Dios, experimentar tantas bondades de parte de Dios, tantas promesas de Dios que se cumplen en nosotros, tantos milagros a diarios que ocurren en la vida de aquellos que creen en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, que creen y tienen fe para recibir y experimentar todas esas bendiciones. Nosotros no nos cansamos tampoco, y de hecho Dios no se cansa. Y mire, si lo ponemos desde este punto de vista, acuérdate de esto: Cristo, hermanos y hermanas, en su tiempo comenzó como sembrador hace 2000 años atrás, y en 3 años de vida pública siguió sembrando, ¿no? Siguió lanzando la semilla, siguió tirándola en todo tipo de terreno, Y aquellos 12 hombres, hermanos y hermanas, todo esto comenzó con 12 apóstoles, con 12 seguidores. Y mire dónde estamos hoy, después de tanto tiempo transcurrido, después de tanto tiempo pasado, 2000 años después. A pesar de que la semilla de Cristo pudo haber caído en terreno que no era apropiado, cayó en algunos terrenos que eran apropiados, la semilla germinó, dio fruto. Mire dónde estamos, aunque sea uno el que la recibe. Por eso es que es de gran bendición no darse por vencido. Nos enfocamos en esto, hermanos y hermanas, porque Dios está convencido de que alguien responderá a su llamada. Eso no se le quita de la mente a Dios. Dios sigue apostando al ser humano porque Dios nos creó. Dios sigue creyendo en nosotros porque Él sabe cuál es nuestro origen, cómo somos nosotros, hasta dónde podemos dar, y por eso Dios sigue apostando al ser humano. Dios sigue siendo fiel en aquello de que yo soy vuestro Dios, y no se rinde, no se da por vencido, y hay que esperar dentro de todo, y Dios tiene esa paciencia. Casi Dios, hermanos y hermanas, en términos de seguir en esa paciencia, es capaz de ser un derrochador de la semilla. Sigue sembrando, aquí y allá, no importa, sigue por aquí, sigue por allá, derrocha la semilla, pero Él sabe, hermanos y hermanas, que al no cansarse de sembrar, en algún momento esto va a germinar y va a dar fruto. Dios está abierto a que ocurra el milagro que Él espera de parte nuestra hacia Él. Así que eso es importante. Si nosotros, hermanos y hermanas, vemos
que hemos sembrado la semilla, o que tal vez la semilla la hemos sembrado cerca de una persona que nosotros queremos que abrace la fe, que esté con Dios, que salga de ese problema a través del seguimiento de Cristo, de creer en Cristo, de llevarlo a un retiro, de que pueda volver a la iglesia, de que confiese, de que comulgue, de que enderece su vida sacramentalmente, espiritualmente. Si nosotros hacemos eso, hermanos y hermanas, y a veces no vemos resultados, pues el pueblo a veces no se abre, no tiene ese terreno fértil para que la palabra de Dios surta efecto, porque a veces la oferta de la palabra parece que no cambia la realidad. Y mucha gente se basa en eso para no convertirse, para no transformarse, para no ir al retiro, para no cambiar su vida. ¿Por qué? Porque la oferta de la palabra de Dios lleva tanto tiempo, yo no he visto cambios, yo no he visto que se ha cambiado la realidad, y siguen las guerras, y siguen los asesinatos, y sigue la gente obrando unos contra otros, y el mal está regado, y esto parece que nadie lo detiene, y se empeora cada día, porque hay gente que espera el cambio de afuera hacia adentro, cuando el cambio verdaderamente viene de adentro hacia afuera. Es importante verlo desde ese punto de vista, y por eso mucha gente pues le saca el cuerpo a la conversión, porque como que están esperando que el cambio venga de afuera. Es que el cambio no puede venir de afuera. Si todos cambiamos de adentro hacia afuera, hermanos y hermanas, va a ser más cómodo. Pero sentarme yo a esperar que otros cambien para yo cambiar es otro discurso, y como que no tiene cabida en la fe y en la espiritualidad. Por lo tanto, los que no se abren a la oferta de la palabra porque no ven un resultado de cambio, habrá que preguntarse el cambio, ¿de dónde tú lo esperas? Porque el cambio no viene de afuera, viene de adentro. Si cambiamos nosotros primero, podremos dar paso a cambiar la realidad que nos rodea. La realidad de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no se ve hasta que uno no es capaz de hacer el ejercicio de la fe, de hacer el ejercicio de creer. Y eso es lo que tenemos que tener paciencia cuando se siembre. Por eso Cristo sigue sembrando, por eso Dios sigue sembrando y esperando a que haya resultados. ¿Por qué? Porque el resultado no se ve hasta que la persona no crea, y el creer es un acto de convicción. El creer es un acto que toma tiempo en algunas personas, y hay que ser paciente, como hemos dicho aquí, en algunos momentos. Es necesario en la vida de cualquier persona, hermanos y hermanas, tener la experiencia para salir tal vez de la representación de las cosas que Jesús dice, y entonces verlas como en vivo y en la realidad. O sea, que lo que dice la palabra de Dios tiene un equivalente real en la tierra. Claro que sí que lo tiene. Lo que yo te digo por testimonio, que tú no has visto, lo que nos han dicho a nosotros por testimonio, esa imagen, esa representación, pues no es algo que es como una ilusión, como algo que no existe. Tiene una realidad equivalente a nuestro alrededor, y eso, hermanos y hermanas, se puede ver a través de la experiencia. Por lo tanto, la gente que va a aceptar la palabra de Dios tendrán que experimentar la fe, para entonces ver, hermanos y hermanas, sin haber creer sin haber visto, que es lo puntual para cada uno de nosotros. La realidad equivalente va a ocurrir en algún momento, y los cambios los hemos visto, porque cada persona en su vida personal ha visto cómo Dios ha obrado, y ha habido cambios, transformaciones, encontraron soluciones a muchas de las situaciones en las que estaban en confrontación. Se han superado muchas pruebas en la vida de familias, de matrimonios, de la iglesia, de comunidades. Lo ha habido, y a veces nos falta proclamar las maravillas del Señor y dejar de estar proclamando a veces pues las tragedias, las calamidades que vienen si no hacemos lo otro. Hay que empezar, hermanos y hermanas, a proclamar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo en mi familia, lo que Dios ha hecho en mi iglesia, lo que Dios ha hecho en mi comunidad. Todo eso es el testimonio, hermanos y hermanas, de los cambios, de la transformación, lo que va a llevar a muchas personas a abrirse a la palabra de Dios y aceptarla. Aquí todo es en base, hermanos y hermanas, a una expectativa de la obra misteriosa de Dios, que Dios sigue obrando misteriosamente, y nosotros no tenemos ojos para ver cómo Dios es que trabaja en medio de que de la misma cosecha, en medio de estos terrenos, para que pueda dar el fruto. Santiago, en su libro, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 7, dice en forma representativa: las lluvias fecundarán el terreno. Gloria a Dios. Eso es fe para nosotros. Siembra
Habla la palabra de Dios, siembra aquí, siembra allá, como lo hace Dios. Y las lluvias en su momento que vienen de arriba fecundarán el terreno para que esa semilla germine y crezca el tallo y entonces pueda dar los frutos. La bendición de Dios va a estar ahí. En Hechos 16:14 también nos dice, hermanos y hermanas, que las obras del Espíritu Santo abrirán ciertos corazones. Por lo tanto, paciencia en lo sembrado, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo misteriosamente y con su unción va a hacer posible que se abran ciertos corazones, que se ablanden ciertos corazones. Pero en esto hay que tener tolerancia, hay que tener paciencia, hay que ser consistente, insistente en el nombre de Dios para ver cómo todo esto trabaja. Y eso es bendición por parte de Dios. Es más, en Juan 4:37, hermanos y hermanas, que quiero compartir rápido contigo, que es complemento de la lectura de hoy de lo que estamos hablando. No se trabaja inútilmente, por eso es que Dios no trabaja inútilmente, por eso es que tú no trabajas inútilmente predicando la palabra de Dios y haciendo la obra de Dios, que es sembrarla y llevar esa semilla para que en algún momento sea capaz de dar el fruto que se espera. Y en Juan capítulo 4:37, mira lo que dice. Aquí vale el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Es decir, hermanos y hermanas, que a veces cuando sembramos la palabra de Dios para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros amigos, y hemos hecho el trabajo bien, a veces no lo vamos a ver nosotros, sino que eso, como va a tardar un poco en que la semilla germine, en que el terreno sea fértil, en que el tallo crezca y dé el fruto esperado, no estaremos nosotros para verlo. Y otros van a disfrutar de lo que se sembró. Y eso nosotros lo hemos visto hasta en la misma catequesis nuestra de pequeños. Cuando teníamos la edad de catequesis, esos catequistas que nos dieron a nosotros catecismo, hermanos y hermanas, esos son los frutos que yo no sembré y sin embargo los disfruté. A mí en mi catequesis, que fue en la Catedral San Felipe Apóstol de Arecibo por las hermanas de Fátima, ahí fue que yo recibí mi catecismo. Esas hermanitas de Fátima que me dieron a mí el ABC del cristianismo, pues yo no sembré nada y yo coseché, recibí los frutos y gocé de la bendición del conocimiento que ellas tenían de Dios y del ABC del cristianismo que me enseñaron. Pero yo no coseché, yo no sé, o sea, coseché, pero yo no sembré nada ahí. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí, que nos dice y nos transmite Juan en el capítulo 4:37. Y eso es parte de este crecimiento, hermanos y hermanas. En algún momento va a dar fruto y tal vez yo no lo vea, pero otros van a tomar ventaja y van a disfrutar de esa cosecha y a disfrutar de su fruto, porque con el tiempo se elaboró lo que Dios quería. Así que importante para nosotros, en Juan también, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículo 45, dice esto: hay que dejar que Dios haga su obra, llamando a los que quiere para sí. Aquí hay un llamado por parte de Dios, aquí hay una respuesta por parte de nosotros, y Dios sabe a quién llama, a quién elige y por qué, y en el momento en que lo hace. Así que tenemos que tener esa paciencia para nosotros no ponernos a decir que la causa está perdida, que llevamos tanto tiempo predicando. ¿Cuántas veces he llevado a un retiro? ¿Cuántas veces le he hablado a de la palabra de Dios? Y le hablo por aquí, le sale por allá y va al retiro y vuelve y cae en lo mismo. ¡Ay, qué paciencia hay que tener, hermanos y hermanas! Hay que dejar que Dios haga su obra, llamando a los que quiere para sí. Juan capítulo 6, 45. Entonces, hermanos y hermanas, otro punto importante de esta parábola: ¿cuándo llega la cosecha? Porque el propósito de sembrar es para cosechar, ¿verdad? Y Dios quiere cosechar, y también nosotros queremos cosechar cuando nos envolvemos en la evangelización, en el cristianizar a muchas personas, en el hablarle de Dios. Queremos ver los frutos. ¿Cuándo llega la cosecha? 5 puntos te pongo yo rapidito para que entendamos lo de la cosecha, el momento y la paciencia que hay que tener.
Esa cosecha, hermanos y hermanas, se va a dar de la palabra de Dios, de nuestra conversión y nuestra transformación y la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas cuando Dios reine en nuestras vidas. Porque cuando Dios reina en nuestras vidas es que Dios actúa. Donde Dios reina, Dios actúa, hemos dicho aquí en muchos momentos. Entonces, cuando Dios reine en la vida nuestra, en la vida de las personas, comenzamos a dar el fruto esperado. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de que la otra persona vea que en su vida no puede reinar el espíritu del mundo, sino que es el espíritu de Dios. No puede reinar otro Dios que no sea nuestro Dios. Eso es importante. En segundo lugar, hermanos y hermanas, donde se reconocen los proyectos de Dios, ahí es que empieza esta cosecha a dar fruto. Los proyectos que Dios tiene para nosotros, donde se reconocen los proyectos, los caminos, los planes de Dios, ahí es que todo comienza a elaborarse. Y eso es importante tenerlo en mente porque, hermanos y hermanas, Isaías 55, versículo 89 dice: los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Los caminos del Señor son muy distintos a los caminos del ser humano. Por lo tanto, tiene que haber, hermanos y hermanas, en ese terreno una convicción de reconocer los proyectos que Dios tiene para mí y que los proyectos de Dios son superiores en altura, los pensamientos, los caminos, y yo tengo que tratar de ver que esa es la fuente que yo tengo que buscar de bendición. Por eso hay salmos que dicen: el Señor frustra tus planes. Y si el Señor frustra los planes, porque no son del pensamiento de Dios, no llevan por el camino de Dios. Así que ese terreno, hermanos y hermanas, tiene que saber conquistar el proyecto de Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, donde madura la conciencia de su dignidad. Ahí es que esto da cosechas. Una madurez en la dignidad de quién es Dios. El Salmo 8 habla de la dignidad del hombre, pero en el principio del Salmo 8 lo que se establece es la dignidad de Dios y una alabanza a Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Un Dios, hermanos y hermanas, que es dueño y Señor de todo cuanto ha creado. Esa es la dignidad de Dios. Ahí es que Dios reina. Entonces nosotros tenemos que tener una disposición de ver a Dios como el que tiene toda la soberanía sobre todo lo que nosotros conocemos y Él ha creado. ¿Dónde más, hermanos y hermanas, podemos ver que la cosecha va a estar como Dios manda, en el terreno que Dios exige para que la semilla pueda germinar? Donde se sabe cuál es nuestro destino. Sabemos nuestro origen, pero hay que saber cuál es el destino. Nuestra fe nos enseña que somos criaturas de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Y nuestro destino es la salvación, nuestro destino es la resurrección hacia la vida eterna. Nuestro destino es volver de donde salimos, de nuestro origen, que es Dios. Y eso tiene que estar en principio de nuestra mente. Nosotros no somos animales creados ahí por la tierra, que sé yo, que es en un origen que no sea divino. Jeremías 29, en el capítulo 29, versículo 11, Jeremías dice, hermanos y hermanas, que el destino de nosotros junto a Dios es un destino de bienestar, aclara él. No solamente de bienestar, que tiene futuro, que tiene visión para el mañana. Y esa visión es de bienestar y es de esperanza. Por lo tanto, está fuera y echado a un lado la calamidad, dice Jeremías. Entonces nosotros tenemos que ser portavoces de esa verdad. Nuestro destino al lado de Dios es de edificación, es de bendición, es de crecimiento, es de prosperidad, es de bendición, hermanos y hermanas, es de todo lo que es bienestar, es de un mañana con esperanza, sin desánimo. Eso es lo que empieza a germinar en nosotros para que pueda dar fruto lo que estamos esperando. Y en quinto lugar, hermanos y hermanas, importante para nosotros en torno a la cosecha de esa semilla que germina, donde hay convicción del reino,
porque Cristo pasó gran parte de su trayectoria en la tierra hablándonos de ese reino, y es bueno ahora pues nosotros entender dentro de la parábola del sembrador, qué es esto del reino y del reino, por qué se establece tanta centralidad de lo del reino, donde hay convicción del reino. En el Padre Nuestro nosotros decimos, venga tu reino, ¿no? Todos los días que lo rezamos y todas las veces que lo rezamos, venga a nosotros tu reino. Eso es lo mismo que decir, venga a nosotros tu reinado. Porque el reino, hermanos y hermanas, es el lugar donde Dios reina. Dios reina en mí. Ese es el lugar donde Dios reina. Venga tu reino a reinar en mí. Por ahí comenzamos nosotros a germinar y a dar frutos. El reinado, hermanos y hermanas, el hecho de que Dios actúe de forma soberana en mi vida. Dios es el dueño, amo y Señor. Esa convicción tiene que estar aquí. Eso es el reinado de Dios en mí, que yo abro las puertas a Dios y Él es el soberano, dueño, amo y Señor, y yo lo adoro de esa forma. Y sobre todo, hermanos y hermanas, que ese reinado, ese Dios, tiene una realeza. Dios tiene una dignidad, hermanos y hermanas, que nosotros debemos de respetar. Y la dignidad de Dios en nuestra vida es de soberanía. Dios es el soberano y jamás podemos estar dispuestos a ponerlos en un segundo lugar ante nada en el mundo. Siempre primero. Así que venga tu reino, venga tu reinado. Cuando tenemos esa perspectiva clara, terreno fértil, va a haber cosecha de bendición en la vida. Hay tres momentos también del reino que no podemos olvidar, porque todas estas parábolas del sembrador conducen a esto del reino de los cielos, del reino de Dios. Y es saber que hay tres puntos importantes con el reino que a veces los confundimos, pero los tenemos que tener presentes en nuestras vidas, hermanos y hermanas. El reino de Dios ya está presente. Vamos a partir de ahí, para nosotros preparar el terreno y abonarlo como se debe, y para recibir la cosecha de los grandes frutos en mí y en mi familia y en mi matrimonio y en todo lo que yo espero. El reino de Dios ya está presente, porque donde Jesús ha sembrado ya el conocimiento de darnos a conocer el rostro de Dios, ya el reino está presente. Cuando yo conozco a Dios como Padre, cuando yo conozco a Dios como mi Señor, cuando yo santifico el nombre de Dios, ahí ya el reino de Dios está presente en mi vida y reinando. Y ese reinado, hermanos y hermanas, ¿cuándo comenzó? Ese reinado del que habla Cristo nuestro Señor, para la cosecha, para que dé y germine la semilla fruto y crezca en mí. Pues mire, ese reinado ha comenzado desde que Cristo tomó las manos sobre la historia de nuestra humanidad, y eso lo entendemos que ocurre desde la resurrección de Cristo. Ese reino es presente en nuestras vidas desde que Cristo resucita, toma la historia en sus manos, hermanos y hermanas, y ya es dueño y Señor de toda la historia, y por eso sube al cielo glorificado a la derecha del Padre, y su reino ha comenzado. Y finalmente, hermanos y hermanas, hay un reino que estamos esperando, y todos esperamos el reino después de la muerte. Ese reino es el de la espera. Y por lo tanto, en la espera, eso es al final de la historia, en el término de la historia, donde todos los seres humanos, el universo entero, se van a reunir con Cristo en la eternidad de Dios. Ese es el reino que esperamos. Así que vamos a aclararlo para no confundirnos. Hay un reino presente, porque ya Cristo está reinando, reina en mi vida, es mi soberano. Y todo esto va a dar base, hermanos y hermanas, a que entonces la cosecha sea grande. Y una cosecha de bendición, de prosperidad en todas esas cosas que nosotros esperamos en el nombre de Dios. Quiero terminarte con un pasaje bíblico también que no podemos pasar por alto, hermanos y hermanas, porque este pasaje bíblico pues nos ayuda a nosotros a saber que la semilla, cuando se siembra, ¿por qué Dios no se desespera? ¿Y por qué Dios tiene paciencia? ¿Por qué Dios sigue sembrando y entiende que no siembra inútilmente? Y aunque derroche toda la semilla, Él sigue con su palabra. Y aunque parezca que se cansó, ni se cansó, sigue sembrando, o sea, está convencido, no se cansa.
y es capaz de sacar toda la semilla que tiene, toda la palabra de Dios y no para y no para. Es que Dios y nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, por ejemplo de Dios, por el testimonio de Dios, que la semilla crece en muchos momentos por sí sola. Y esta parábola la mencionó Jesucristo el Señor, está en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Vamos a escucharla, es rapidita la parábola. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o sea de día, la semilla brota y crece, sin que se sepa cómo, o sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La semilla que crece por sí sola. Por eso Dios no siembra inútilmente. Por eso Dios no se cansa. Porque Él está convencido, hermanos y hermanas, y es capaz de derrochar. O sea, de seguir lanzando su palabra por este medio y por el otro. Porque Dios no ha perdido la fe. Tal vez nosotros perdemos la fe en Dios, pero Dios no pierde la fe en nosotros. Tal vez nos volvemos infieles con Dios, pero Dios no se vuelve infiel con nosotros. Dios sigue apostando a nosotros a que en un momento dado volveremos hacia Él, creeremos en Él y experimentaremos toda su bendición. Así que el sembrador, hermanos y hermanas, siembra siempre y no se cansa con esta bendición de la que nosotros hemos sido capaces ya de ser adelantados en una visión magnífica de la bendición de Dios en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Nosotros ya estamos cosechando de lo que otros sembraron y lo que nosotros sembramos que sirva también de cosecha para otros que están por venir. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.